Y quiero empezar a compartir con ustedes un poco más acerca de lo que es el mensaje central de la Biblia. Nosotros hemos venido a hacer la evangelización mundial en nuestros días, que quiere decir que nosotros anhelamos la venida del Cristo en nuestros días, así como lo creyó la iglesia primitiva. Y nosotros sabemos que hay muchas organizaciones en el mundo, hay muchas iglesias en el mundo que han entregado su vida para hacer las misiones, para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿por qué no se ha logrado la evangelización mundial hasta el día de hoy? Es porque no se ha estado predicando el mensaje que es el centro de la Biblia, que es el núcleo de la Biblia, que acabamos de escuchar, que Jesús es el Cristo. Y hemos visto que a lo largo del Antiguo Testamento se predicaba solamente un mensaje. Se predicaba que el Mesías habría de venir. ¿Y por qué es esto? Porque verdaderamente solo hay un problema con el hombre. El problema del hombre no es que le falte dinero. El problema del hombre no es que no tenga una familia. El problema del hombre no es la enfermedad ni la falta de milagros. El problema del hombre es que está separado de Dios. ¿Y por qué está separado de Dios el hombre? Si fuimos creados para estar con Dios. Es que el hombre llegó a estar en un estado de pecado. ¿Y qué es el pecado? No solamente estamos hablando de un mal ético, no estamos hablando de un mal moral simplemente. ¿Cuál es el pecado que nos habla la Biblia? La Biblia nos habla que el pecado fundamentalmente se trata de desobedecer la palabra de Dios, de faltar a la palabra de Dios, de no creer en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros pecamos? Si fuimos creados para convivir con Dios, si fuimos creados para disfrutar de la plenitud que está en Dios, ¿por qué nosotros hemos llegado a pecar? Hay un ser maligno. En Apocalipsis 12:9 nos dice que esta serpiente que aparece en el huerto, la serpiente antigua, el gran dragón, es Satanás o el diablo, aquel que engaña a todo el mundo. Entonces vemos que hay un engañador, hay un adversario, hay un contrincante que el ser humano no puede vencer por su cuenta. Y este contrincante, para poder deshacernos, para poder robar, para poder matar y para poder destruir, hace que nosotros perdamos la palabra de Dios, que nosotros seamos cegados de la palabra de Dios. Y por eso es que el hombre se separa de Dios. Y este estado sigue vigente en todo el mundo. En el Antiguo Testamento vimos cómo es que Israel, aunque tenía estos problemas, no podía confiar en la palabra que Dios le daba, no podía confiar en el pacto que Dios le daba. Y el pacto siempre fue uno. Ustedes no pueden resolver este problema por su cuenta. Ningún hombre puede vencer a Satanás. Ningún hombre puede resolver su propio pecado. Ningún hombre puede reconciliarse con Dios por su cuenta. Por eso es que Dios permite a un Cristo. Dios permite a un Mesías para que venga a esta tierra. Y este Mesías vino a esta tierra. Y realmente nos dice toda la Biblia que toda la Escritura, que es la palabra de Dios, se trata de Él. Nosotros sabemos que Dios no es un Dios carente. Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente, es un Dios omnisciente. Dios todo lo puede. Dios tiene todo el conocimiento. Aunque nosotros estudiásemos 1000 años, no podríamos alcanzar ni una fracción del conocimiento de Dios. Dios tendría muchas cosas que contarnos si fueran importantes. Pero realmente en la Biblia, la carta de Dios para la humanidad, lo único que nos ha dejado seguro para que nosotros lo podamos conocer, toda esta Biblia se trata de una cosa. Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que nos dice la Biblia, que todas estas han sido escritas para que creáis en Jesús como el Cristo. Y bien, hemos visto que Jesús significa Mesías, que significa el ungido. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que verdaderamente el ungido, el Mesías, viene a resolver el problema de toda la humanidad. Un poco más adelante les voy a contar un poco de esto. Pero si nosotros vemos Juan 5:39, que también nosotros habíamos leído, esto ya es la primera carta de sus lecciones, por cierto, dice el núcleo de la Biblia. Entonces hemos visto que la Biblia ha sido escrita por un objetivo. El núcleo del Antiguo Testamento y el núcleo del Nuevo Testamento son unos. Que creáis que Jesús es el Cristo. Y si creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, entonces pueden tener vida. No antes. No por otros requisitos. Solamente cuando creemos que Jesús es el Cristo, en su nombre podemos tener vida.
Bien, Juan 5:39 nos dice que Jesús le dijo a los fariseos, a los que tanto amaban a Dios, a los que tanto escudriñaban la Biblia, porque creían que en ellas verdaderamente iban a tener la vida eterna, creían que ellos manteniendo su liturgia, creían que ellos manteniendo algún tipo de religión, ellos iban a poder llegar a Dios. Pero Jesús, ¿qué les dice? Ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ella hay vida eterna, pero todas esas Escrituras, todo lo que ustedes estudian, todo lo que ustedes tienen en la mente de tanto haberlo estudiado, esto da testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Muchas de las personas que yo me he encontrado en la iglesia, muchas personas se valen de la salvación porque creen que han hecho algo para obtener la salvación. Creen que por venir a la iglesia todos los domingos, o por ser un buen líder, o por llegar a la posición de diácono, o por ser un pastor, es que ellos ya tienen asegurada la salvación. Los fariseos en este tiempo tenían un nivel de conocimiento mucho más alto que cualquiera de nosotros hoy quizás tenemos. Pero Jesús les dice, realmente eso no es lo importante. Todas las Escrituras hablan de mí. Si miramos en Lucas 24, nosotros podemos ver un poco acerca de lo que Jesús hace con los discípulos después de resucitar. En Lucas 24, si nosotros miramos desde el versículo 44, nos dice que Jesús va con los discípulos y otra vez les explica, otra vez les habla. Y entonces Él les dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Ustedes pueden ver que aquí Él les empieza a explicar en todo el Antiguo Testamento cómo todas estas profecías del Cristo que tenía que morir y resucitar se cumplen en Él, y les abre el entendimiento para que ellos entiendan la Escritura. ¿A qué quiero llevar con esto? El mensaje de Juan, cuando escribe el Evangelio según Juan, fue uno: Jesús es el Cristo y tiene que creer en Él como el Cristo. Jesús, cuando estuvo haciendo su ministerio público, cuando Él abría las Escrituras, cuando Él explicaba el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que Él explicaba? No explicaba simplemente te tienes que portar bien, no explicaba simplemente tienes que seguir una liturgia, no explicaba simplemente cualquier otra cosa. Lo que Él explicaba es todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura se trata de mí. Los escritos de Moisés, el Pentateuco, los salmos, los libros históricos y también los profetas, todos ellos hablaron de mí. Y entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. El mensaje de Jesús también fue uno, también el de Juan. Y nosotros nos podemos fijar un poco en qué hizo la iglesia primitiva. Hoy en día muchas de las personas decimos que tenemos que regresar a los pasos de la iglesia primitiva. Nosotros sabemos que la iglesia primitiva fue una iglesia que tuvo un gran apoyo de Dios, por así decirlo. La iglesia primitiva se movía muy fuertemente y ellos habían llegado incluso hasta poder evangelizar a toda Roma. Ellos avanzaban de lugar en lugar y cuando ellos predicaban, entonces no solamente habían portentos, no solamente habían milagros, sino que muchas personas regresaban al Señor. Y les recuerdo que en este tiempo era muy difícil creer en Jesús como el Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas perseguían a los cristianos. Era ilegal creer de esta manera. Incluso podían morir por preservar esta fe. Y a pesar de esto, a pesar del peligro, a pesar de todas las barreras que se imponían, la iglesia primitiva lograba hacer su ministerio con éxito, apoyado por Dios, evangelizando hasta Roma. ¿Por qué? Muchas veces nosotros nos enfocamos en algún método o en alguna estrategia. Muchas veces nosotros decimos que es algún otro elemento, pero nos tenemos que fijar en algo muy importante. ¿Qué mensaje daban ellos? ¿Qué es lo que la iglesia primitiva predicaba? ¿Predicaba lo mismo que nosotros hoy? ¿O predicaba algo diferente? Me gustaría que confirmásemos a través de la Biblia qué es lo que predicaba también la iglesia primitiva. En Hechos 2:36 nosotros podemos ver el primer mensaje de la iglesia primitiva. Aquí nosotros sabemos que la iglesia primitiva realmente empieza a moverse cuando Jesús, después de haber resucitado, está durante 40 días con sus discípulos. Y al estar con sus discípulos les explica acerca del reino de Dios.
y antes de ascender al término de este tiempo, Él les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que venga la promesa del Padre, ¿verdad? Y entonces Él dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces asciende. ¿Y qué pasa aquí? Los miembros de la iglesia primitiva se aferran a su promesa. Ellos se aferran a la palabra de Dios. ¿Y qué hacen? Oran en un lugar que nosotros conocemos como el aposento alto de Marcos. Se reunieron 120 personas a orar, aferrados a la promesa de que aunque ellos quedándose en Jerusalén era una situación sumamente peligrosa, ellos creyeron, el Padre nos va a dar su promesa y vamos a ser testigos hasta lo último de la tierra cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros. Y bien, nos dicen algunos teólogos que se oró durante un estimado de 10 días. Y cuando ellos oraron 10 días, entonces en un día les llegó el Espíritu Santo, se derramó el Espíritu Santo. Podemos saber nosotros que ellos hablaron lenguas, ¿verdad? Se había manifestado el Espíritu Santo como fuego, como viento, y ellos empezaron a hablar, y en diferentes lenguas. Pero ¿qué era lo importante aquí? Que ellos habían recibido el Espíritu Santo en un tiempo que se llamaba Pentecostés, una fiesta judía muy importante. Y en ese momento en Jerusalén habían alrededor de 15 naciones distintas reunidas para celebrar esta fiesta. Y cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar lenguas, pero no lenguas incomprensibles solamente, sino ellos empiezan a hablar las lenguas de cada una de estas naciones, declarando las maravillas de Dios. Y entonces se sorprenden. El Espíritu Santo no simplemente viene para que nosotros nos sintamos bien, no simplemente viene para que nosotros seamos conmovidos o tocados de alguna forma. El Espíritu Santo vino para predicar esta palabra correcta. Y entonces Dios hasta permite que ellos hablen lenguas para que esta palabra sea transmitida a las 15 naciones diferentes reunidas aquí. Y algunos se sorprenden y dicen, ¿qué es esto? Pero otros dicen, ellos están ebrios, llenos de mosto están. Pero aquí se levanta Pedro y aquí él da el primer mensaje de la iglesia primitiva. En Hechos 2 nosotros podemos ver desde el versículo 14 hasta el 36 cuál es el mensaje de Pedro. Vemos que él habla con todas estas personas que lo critican y dicen, no es que estemos ebrios, pues es la hora novena apenas, sino que verdaderamente se está cumpliendo la promesa que dice el profeta Joel, que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Y entonces, empezando a elaborar desde este punto, habla un poco acerca de David, diciendo cuál era la fe de David, y nosotros podemos ver cuál era la conclusión del mensaje de Pedro en Hechos 2:36. Si me acompañan, por favor, en la Biblia. Vamos a leer mucho la Biblia durante estas sesiones, porque no quiero que ustedes me crean a mí, y ustedes tampoco me quieren creer a mí, porque yo soy una persona con falla. Verdaderamente nosotros debemos de creer en la Biblia, que es la palabra de Dios, y por eso me gustaría que confirmásemos los versículos en la Biblia. Hechos 2:36. ¿Lo tenemos ya? Si me ayudan a leerlo, por favor. Hechos 2:36, al unísono. 1, 2 y 3. Entonces aquí vemos la conclusión del mensaje de Pedro. ¿Cuál fue la conclusión del mensaje de Pedro? Ciertamente sepa pues toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro fue una cosa, que toda la casa de Israel, que todo el pueblo de Israel sepa que aquel que fue prometido por todos los profetas, que ustedes no creyeron, que vino como el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, ustedes le crucificaron, pero Dios le hizo a él Señor y Cristo. El mensaje de Pedro fue uno: Jesús es el Cristo. ¿Y qué pasó aquí? Se compungieron muchas personas y dijeron: varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermanos? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Verdaderamente 3,000 se convierten al Señor. 3,000 personas llegan al Señor con este mensaje. El mensaje de que Jesús es el Cristo. Pedro predicó esto. Ahora bien, si vamos un poco más adelante a la historia de la iglesia primitiva, nosotros nos podemos fijar un poco en Hechos 9:22.
Si nos fijamos en Hechos 9:22, vemos el primer mensaje de una figura muy prominente en la historia de la iglesia cristiana. Era tanta la persecución de la iglesia cristiana en ese tiempo que toda Jerusalén se había llenado de persecución, toda Judea se había llenado de persecución. ¿Y qué hacían los oficiales que estaban verdaderamente dispuestos a perseguir a los cristianos, a lo que ellos consideraban una herejía, una secta? Ellos iban hasta Damasco, podemos ver en Hechos 9, y podemos ver que un hombre llamado Saulo, que era muy poderoso en lo que era la sociedad judía, una persona con mucho esfuerzo, que incluso consintió en la muerte de Esteban, ahora se iba y se esforzaba para ir a Damasco a perseguir a los cristianos. Y nosotros sabemos qué pasa en ese camino a Damasco. Se encuentra con el Señor y es cegado durante unos días. Viene Ananías a Damasco y entonces ayuda un poco a este Saulo, y después de esto se le caen las escamas de los ojos. Pero ¿qué empieza a hacer este Saulo después de que se encontró con el Señor? Después de que Ananías le explicó un poco más exactamente el Evangelio de la Biblia, ¿qué hace este Saulo? A la sinagoga de inmediato para predicar. ¿Y qué es lo que predica este Saulo? Hechos 9:22. Si me ayudan con la lectura, por favor. 1, 2 y 3. Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que estaban en Damasco, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El mensaje de Saulo, al convertirse, al llegar ante la presencia del Señor, fue uno: Jesús es el Cristo. Y uno puede decir, bueno, quizás fue su primer mensaje, pero los mensajes cambian. Si uno es un predicador, generalmente no se mantiene predicando el mismo mensaje. Uno en un año quizás puede tener muchos temas o muchos bloques o muchos segmentos de los que uno predica. Pero ¿qué pasó con este Saulo? Que nosotros sabemos que luego su nombre cambia a ser Pablo, uno de los que más ha influenciado, el mejor evangelista que nosotros podemos ver en toda la Biblia. Este Pablo que siguió predicando. Nosotros sabemos que después de este punto en Damasco, él se regresa a su ciudad natal de Tarso para estar durante un tiempo. Después de esto lo llama Bernabé a Antioquía, y durante un año él enseña en Antioquía. Después de esto él va a su primera gira misionera, que son como alrededor de 3 o 4 años se estima, y después en su segunda gira misionera nosotros podemos saber qué es lo que predica este Pablo. Si nosotros lo podemos ver en Hechos 17 del 2 al 3, podremos comprobarlo, el mensaje que Pablo predica ahora. Hechos 17 del 2 al 3. Si me acompañan con la lectura, por favor. Hechos 17 del 2 al 3. 1, 2 y 3. Aquí podemos ver que era una costumbre de Pablo ahora, y nos dice que ahora que Pablo había pasado tanto tiempo, ahora ya se había acostumbrado. Ahora esto era no casual, era algo que hacía regularmente durante 3 días de reposo. ¿Qué es lo que él hacía? Él estaba en la sinagoga y a través de las Escrituras, ¿qué es lo que él explicaba? Cómo el Cristo tenía que padecer, cómo el Cristo tenía que morir, cómo él tenía que resucitar de entre los muertos, y que este Jesús a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El mensaje de Pablo no cambió. Jesús es el Cristo. Si nosotros vemos en Hechos 18:5, también vemos cómo en Corinto él predica de esta misma manera. Hechos 18:5, por favor. Si me acompañan con la lectura, ¿ya lo tenemos? 1, 2 y 3. Aquí podemos
podemos ver el mismo mensaje que testifica Pablo. Él estaba, nos dice la versión Reina Valera 1960, que estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. Cuando Silas y Timoteo le dieron, él estaba entregado, él estaba verdaderamente preso por la palabra. Y cuando él daba la palabra, ¿qué es lo que él compartía? Jesús es el Cristo. En Corinto también compartió este mismo mensaje. En Hechos 18 también podemos ver a otra figura muy importante de lo que es el cristianismo. De los versículos 24 al 28 vemos a un hombre que se llama Apolos. Y ese Apolos era, según la escritura de la Biblia, en el versículo 24 y el versículo 25, nos dice que era natural de Alejandría, que era un judío, que era un varón elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este Apolos era alguien que durante un buen tiempo él había instruido las escrituras. Él no solamente sabía mucho, no solamente enseñaba mucho, sino que él también tenía una pasión para enseñar las escrituras. Y en ese momento que la Biblia describe, él estaba enseñando en la sinagoga. Y entonces podemos ver que este Apolos es alguien tan importante luego en la iglesia primitiva, que en 1 Corintios vemos cuando se parte la iglesia, hay algunos que dicen: yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, o yo soy de Apolos. Quiere decir que Apolos en un punto llegó a ser tan influenciante que había una parte de la iglesia que se suscribía a él. Y de igual manera que Pedro, que era Cefas, y también Pablo. Entonces podemos ver que él formó un pilar muy fuerte de la iglesia primitiva. Y aquí nosotros vemos que él con vehemencia hablaba de las cosas de Dios. La Biblia no es tantas las veces que nos habla que una persona es poderosa en las escrituras. Pero cuando nosotros consideramos que él era un judío natural, nosotros sabemos qué tan poderoso él era en las escrituras. Los judíos, para ser reconocidos como adultos, tenían que memorizarse el Pentateuco de Moisés, los 5 primeros libros. Entonces podemos saber que incluso dentro de estos judíos, él era alguien destacante. Él era alguien que conocía muy bien las escrituras. Y no solamente esto, sino hablaba muy bien. Era muy elocuente. Cuando él hablaba, verdaderamente las personas eran convencidas por su mensaje. Y no solamente esto, tenía una pasión para predicar, tenía una pasión para compartir un poco acerca de lo que Dios había puesto en su corazón. ¿Y qué es lo que pasaba? Él verdaderamente también estaba instruido en el camino del Señor. Nos dice las escrituras, estaba instruido en el camino del Señor y enseñaba esto con fervor. Muchos predicadores hoy, muchos maestros hoy, quizás no llegan al nivel de este Apolos hoy en día. Nos falta mucho para llegar. Y muchos hoy anhelamos ser como Apolos, conocedores de las escrituras, muy buenos hablando, también tener una pasión para el cargo que nos ha dado Dios, y pensamos que esto es todo. Y aquí la Biblia nos dice que él era casi un hombre perfecto. Pero Priscila y Aquila, discípulos de Pablo, oyen su mensaje en la sinagoga y saben que algo no está bien. Saben que algo le falta a este hombre. Podrá saber mucho de la Biblia, podrá él ser un hombre elocuente, con pasión, con un corazón para adorar a Dios, todas las cosas que ustedes quieran, pero hay algo que él no tenía. En el versículo, si nosotros seguimos leyendo estos versículos, nos dice que Priscila y Aquila luego se encuentran aparte con este Apolos. Apolos, un teólogo de inmenso nivel, ahora se está encontrando con un par de empresarios. Pero estos empresarios tenían la respuesta de la vida. Estos empresarios sabían que el mensaje de Dios verdaderamente era preciso, y ellos le comparten más exactamente el camino de Dios, nos dice la Escritura. Y entonces después de esto el mensaje de Apolos cambia, y entonces él quiere pasar y ayuda a unos hermanos, y fue de gran provecho a estos hermanos, porque ¿qué es lo que predicaba él ahora después de que Priscila y Aquila le compartieron? Versículo 28, por favor. Hechos 18, 21. Lo tenemos, ¿verdad? 1, 2 y 3. ¿No lo tenemos todavía? Hechos 18, 28. Este es el mensaje que predicaba Apolos ahora. ¿Sí ya lo tenemos? Bueno, entonces sí lo vamos a leer. 1, 2 y 3. Entonces vemos cuál fue su mensaje. Después de que Priscila y Aquila le compartieron a Apolos,
Él cambia su mensaje, a pesar de que quizás haya tenido mucha experiencia, a pesar de que Él haya pasado años predicando, a pesar de que eran quizás unos empresarios de no una estatura alta, sino empresarios comunes los que le habían compartido esto. Él se da cuenta, este es el mensaje de las Escrituras, este es el mensaje de Dios, y que es lo que predica con gran vehemencia, refutando la doctrina judía: Jesús es el Cristo. Vemos que el mensaje de Pedro fue uno, vemos que el mensaje de Pablo fue uno. Priscila y Aquila predicaron una cosa, Apolos ahora predica una cosa. Realmente toda la iglesia primitiva solamente predicó un mensaje. Cuando ellos estaban exponiendo su vida, cuando ellos estaban dando su vida, cuando su vida peligraba para mantener su fe no se mantenía en las cosas materiales. Su fe no era de yo voy a ser bendecido, su fe no era de yo voy a tener una buena familia, su fe no era de cómo yo voy a ser un buen líder. Su fe era una cosa, y lo podemos ver reflejado en la predicación que nosotros vemos en el libro de Hechos, y era: Jesús es el Cristo. Vemos un patrón aquí muy fuerte, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos habla de Cristo. El Nuevo Testamento, los Evangelios, nos hablan de la obra de Jesús como el Cristo. Aquí vemos en el libro de Hechos que todo el mensaje de la iglesia fue: Jesús es el Cristo. En las epístolas nosotros vemos que las iglesias estaban teniendo otra fe ya. Las iglesias se estaban corrompiendo. Incluso en los tiempos de Pablo, las iglesias que Pablo mismo se había fundado ya estaban perdiendo esta fe. Ellos ya estaban dejando esta fe. Ya les parecía poco este mensaje. Y entonces entraban otras doctrinas a la iglesia. Pero Pablo, ¿qué les escribe? En cada una de las epístolas, ¿qué es lo que les asegura a las personas? Les dice: Jesús es el Cristo. Gálatas 1:6 nos dice que me maravillo de que tan pronto hayan dejado el mensaje que les prediqué. Pero yo les aseguro que no hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Y aun si yo o un ángel del cielo llegase a predicarles otro mensaje, sea anatema. Anatema significa maldito. Aun si yo, Él se está poniendo incluso en esta línea, aun si yo llego a predicarles algo diferente de lo que ustedes ya han oído, que Jesús es el Cristo, o si llega un ángel del cielo incluso a hablarles de esto, realmente sea anatema. Hasta ese punto llega Pablo. Hasta ese punto era ferviente el corazón de los miembros de la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasaba? Las iglesias se desviaban. Las iglesias perdían el mensaje. Las iglesias ahora empezaban a decir si tenías que circuncidarte o no para ser salvo. ¿Eres judío? Entonces te tienes que circuncidar. La salvación no viene porque alguien haya muerto en un madero y que haya luego resucitado por ti. No viene de que seas circuncidado. Algunas personas empezaban a decir esto en el tiempo de Pablo. Otros decían: bueno, ya eres salvo, entonces puedes vivir en libertinaje, puedes vivir en todo lo que quieras porque de todas formas eres salvo. Pero Pablo batallaba con esta fe y decía: Jesús es el Cristo. Este es el mensaje de toda la iglesia primitiva, de toda la Biblia. Hoy la iglesia, ¿qué está predicando? ¿Qué estamos predicando nosotros? Yo no lo digo en ánimo de crítica, hermanos. Lo digo porque realmente tenemos que regresar a las sendas antiguas. Todos nosotros hemos estado ante Dios. Yo creo que no hay nadie aquí que se haya vuelto un pastor porque le haya parecido lucrativo o porque le haya puesto un buen negocio, sino todos aquí estamos para estar ante Dios. Todos aquí estamos para verdaderamente hacer la obra de Dios. Pero ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos puede decir de esto? ¿Qué es lo que la iglesia primitiva verdaderamente predicaba? Y si nosotros estamos predicando algo diferente, ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos hemos desviado de este mensaje? Porque no se ha anunciado. No hemos tenido este anuncio. Hasta hoy, quizás. Hasta hoy quizás no hemos escuchado, no nos hemos dado cuenta de que este es el mensaje de toda la Biblia. Y si predicamos algo diferente al enfoque de toda la Biblia, pues estamos predicando algo que no tiene relación a Dios. Por ende, no estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros muchas veces nos hemos preguntado ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere para nuestra vida? Sabemos que Dios nos ha llamado, sabemos que Dios ha puesto algo en nuestro corazón, sabemos que Dios es quien nos ha levantado como pastores o como líderes o incluso como miembros de la iglesia, que Dios es el que ha tenido la mano en esto, pero ¿cuál es su voluntad ahora? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Juan 6, 39 y 40 nos dicen claramente cuál es la voluntad de Dios. Juan 6, 39 y 40.
nos dicen qué es la voluntad de Dios. No sé si me quieren acompañar a leerlo. Juan 6, 39 y 40. ¿Ya lo tenemos? ¿Todavía no? Ok. Juan 6, 39 y 40. A la cuenta de 3, por favor. 1, 2 y 3. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que quiera no pierda su voluntad, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que crea y que cree en la Amén. Aquí nos dice claramente, incluso Jesús lo repite 2 veces. ¿Cuál es la voluntad del que me ha enviado? ¿Cuál es la voluntad del Padre que me ha enviado? Y dice que todos aquellos que vean al Hijo puedan creer en Él, para que ellos puedan ser resucitados en el día postrero. También nos dice que lo que es encargado al Hijo, que no se pierda ni uno de los que es encargado al Hijo. La voluntad del Padre está reflejada en toda la Biblia. Y Jesús mismo aquí dice que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida. Tenga vida. Todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, pero que crea como, no simplemente como un profeta, no simplemente como cualquier cosa, sino como el Cristo. Y entonces es que tendrá vida. Y también la voluntad del Padre es que no se pierda ninguno de los que han sido dados al Hijo, que ninguna de las personas se pierda, que todos puedan tener el testimonio del Hijo y puedan creer. Esta es la voluntad del Padre. Toda esta es la voluntad del Padre. En el Antiguo Testamento nos habla de cómo Dios, a través de todos los mensajes que le daba a Israel, a través de cómo fue dado el mensaje a Adán y Eva, y también cómo fue dado los mensajes a los reyes y también a los profetas, podemos ver cómo es que todos ellos anhelaban la venida del Mesías. También podemos ver en el Nuevo Testamento que este Mesías vino y que cumplió su obra, pero nadie le quiso recibir. Nadie quiso. Juan 1:11 nos dice cómo Él llegó a los suyos y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Iglesia, hoy verdaderamente tenemos que reexaminarnos. ¿Verdaderamente estamos en esta roca? ¿Verdaderamente nosotros estamos en la roca que nos dice la Biblia? ¿O hemos errado? ¿O hemos caído a otra senda? ¿O nos hemos negado a recibir a aquel que vino para nosotros? Verdaderamente espero que durante esta conferencia esto es lo que nos pueda ser esclarecido. Amén. Así que hemos confirmado un poco acerca del núcleo de toda la Biblia. ¿Cuál es el mensaje que predicaron en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el mensaje que se predicó en el Nuevo Testamento? ¿Y por qué entonces es tan importante este mensaje? Dios pudo haber escrito de tantas cosas en la Biblia. Dios pudo habernos trasladado tantas cosas en la Biblia, tantos secretos que Él pudo habernos dicho. Pero Dios nos enfatiza en la Biblia este solo mensaje. Jesús, cuando hizo su ministerio, pudo haber dicho tantas cosas, pero Él se enfatizó en cómo Él es el cumplimiento de todas las Escrituras. La iglesia primitiva pudo haber predicado tantas cosas en su tiempo, pero ellos dieron su vida por un mensaje, que Jesús es el Cristo. Ahora debemos de entender por qué. ¿Por qué? ¿Qué significa este evangelio? ¿Por qué este evangelio es tan importante que ellos arriesgaron su vida para poder compartir este mensaje? Para poder conquistar a Roma con este mensaje. Y cómo hoy este mensaje es el único necesario para poder salvar a todo el mundo. ¿Y qué implica cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo? ¿Qué significa esto? Así que me gustaría que pasásemos al segundo tema. Y hablando un poco del segundo tema, recapitulando algunos de los puntos que hemos visto en el tiempo anterior, vamos a explicar esto a profundidad. Nosotros vemos en Génesis 1, 26 y 28 cómo es la creación del hombre original. Para conocer por qué necesitamos que Jesús sea el Cristo, para conocer por qué nos es tan necesario este mensaje, para conocer por qué este mensaje es imprescindible, nosotros necesitamos saber qué problema llegó al hombre. Es que qué problema tan grande hay en esta tierra para que Dios mismo tenga que bajar a esta tierra. Y no en su gloria, sino que verdaderamente despojándose en toda su gloria y llegando en un cuerpo de hombre.
¿Qué problema es tan grande para que Dios mismo tenga que hacer esto? Y no solamente tiene que llegar a esta tierra, sino tiene que morir también. Y no solo tiene que morir, sino también tiene que ser resucitado. ¿Qué problema viene a la humanidad tan grande para que Dios tenga que hacerlo de esta forma? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Cuál es un problema tan importante para que Dios nos tenga que dar 66 libros para explicarlo? Y la solución, para conocer el problema, obviamente necesitamos conocer cómo era el hombre originalmente, cómo era el hombre cuando fue creado. Nosotros hemos visto ya este punto. En Génesis 1, 26 y 28 nos dice cómo fue la creación de Dios. El hombre fue creado de una manera diferente a la demás creación, aunque con los mismos principios. Cuando Dios hizo al hombre, fue tan importante esta creación que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habló entre sí, Él lo pensó, Él dialogó entre sí y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a bendecir y le vamos a decir que Él pueda fructificar, que se pueda multiplicar, que Él pueda sojuzgar, que pueda señorear sobre todos los peces del mar, sobre todo lo que se arrastra en la tierra y sobre todas las aves. Le vamos a dar todo el dominio, pero lo vamos a hacer a la imagen de Dios. ¿Y qué significa imagen de Dios? Hemos explorado un poco esto también. Si me acompañan a Génesis 2:7, nosotros podemos explorar un poco de qué significa esto de ser imagen de Dios. Porque muchas veces nosotros lo decimos en la iglesia, pero no queda tan claro qué significa ser imagen de Dios. Génesis 2:7 nos dice que cuando Jehová Dios formó el hombre, el polvo de la tierra, después sopló su aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente, ¿correcto? Entonces aquí vemos cómo fue la creación del hombre. Dios formó a un muñeco de polvo, un cuerpo de polvo, y en ese punto no estaba vivo. Pero ¿qué pasa cuando Dios sopla el aliento de vida? El aliento de vida, que quiere decir el espíritu de vida. El espíritu de Dios entra sobre el hombre. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces el hombre es un ser viviente, no antes. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, al ser creado a la imagen de Dios, no solamente es semejante a Dios, sino depende de Dios para vivir. Así como el pez depende del agua, así como el árbol depende de estar plantado en la tierra, el hombre, cuando está con el Espíritu de Dios, cuando Dios está con el hombre y cuando el hombre está con Dios, entonces es un ser vivo, entonces es un ser viviente. Esto es la vida que es dada al hombre. El hombre no puede vivir apartado de Dios una vida normal. Y entonces, ¿qué significa ser a la imagen de Dios? ¿Qué significa que tenemos el Espíritu de Dios? ¿Cómo es Dios para que nosotros tengamos su imagen? Juan 4:24 nos dice que Dios busca a adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y el hombre que fue formado a la imagen y a la semejanza de Dios también entonces es espíritu. El hombre es un ser espiritual diferente a la demás creación. Nosotros, cuando vemos la creación de Dios, vemos que a los animales, a las plantas, las hizo de una manera diferente. No les dio su espíritu, pero al hombre sí. ¿Y qué significa que Él nos da el espíritu? Que nosotros tenemos que tener comunión con Dios, que nosotros fuimos creados para darle el culto a Dios, que nosotros, si estamos fuera de Dios, no podemos vivir. Esto significa ser un ser espiritual, que dependemos de Dios, que estamos con Dios, y fuera de Dios no podemos hacer nada. Ahora bien, el hombre, cuando fue creado, no simplemente fue creado porque sí, sino Dios también le dio un propósito al hombre. En Génesis 1:28 nos dice: fructificad y multiplicaos, y sojuzgad la tierra y señoreadla. ¿Qué le estaba diciendo el Dios? ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que lo bendijo primero y le dijo: fructificad y multiplicaos. Expandan esta imagen de Dios en la tierra, que toda la tierra sea llena de la imagen de Dios. Que toda la tierra pueda conocer, pueda ser llena de estos seres que conocen la presencia de Dios. Y no solamente esto, sino les dio señorío, les dio poder, les dio dominio sobre toda la creación. En el Salmo 8, de 4 al 8, podemos ver un salmo que refleja un poco de esta creación. Salmo capítulo 8, del 4 al 8. Lo pueden buscar ahora, pero ¿qué es lo que nos dice el Salmo? Nos dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Realmente, ¿qué es el hombre? Para que tú tengas memoria de él. Le has hecho poco menor que los ángeles, dicen algunas versiones. Probablemente en su versión dirá así.
Pero realmente en las versiones antiguas y en la versión hebrea dice, le has hecho un poco menor que Dios. Curioso eso, ¿verdad? Que le ha hecho un poco menor que Dios. El hombre fue creado a la imagen de Dios y fue hecho un poquito menor que Dios. Y suena como si fuera blasfemia, pero así de alto era el nivel del hombre cuando fue creado originalmente. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Y qué es gloria y honra? Estos dos atributos solo se utilizan para marcar en el Antiguo Testamento a Dios o a los reyes. Honra y gloria. Nos coronó como seres de realeza. No éramos esclavos simplemente. No éramos siervos simplemente. Éramos un ser de realeza. Y todo lo pusiste debajo de sus pies. Nos sigue diciendo este salmo. Tenemos que entender que el hombre original no era de la misma manera que nosotros hoy acostumbramos a identificar al hombre. El hombre original no era cualquier cosa. El hombre original verdaderamente era un ser supremo, poco menor que Dios. Poquito menor que Dios, y que era coronado por Dios de gloria y honra y tenía dominio sobre todo. Dios creó todas las cosas y Dios le dijo al hombre, aquí está, encárgate. Señorea sobre todo esto. Ponle nombre a todo esto, le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Y qué significa poner nombre? Cuando alguien le pone nombre a alguien, ¿qué significa? Solo los dueños pueden poner nombre a los esclavos. Y entonces cuando se les pone nombre, entonces quiere decir que él está bajo su autoridad. Y cuando Dios estaba diciendo a Adán, ponle nombre a todas las cosas, estaba queriendo decirle, domina sobre todas las cosas de la tierra. Le dio todo. En Génesis 2 podemos ver que no ha acabado con esto, sino que le había dado toda bendición. En Génesis 2 podemos ver que Jehová Dios puso al hombre en el oriente del Edén, y que en ese oriente del Edén que habían todo tipo de árboles frutales para que el hombre no tuviera que trabajar para comer. El hombre, cuando era creado originalmente, no trabajaba para apenas vivir, sino la tierra le producía fruto. Dominaba sobre los animales, tenía la fuente de los ríos y había piedras preciosas, había todo en estos ríos. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tenía toda provisión de Dios. Tenía todo el hombre. Pero eso no es lo más importante. El hombre pudo haber tenido provisión, pudo haber tenido dominio, pudo haber tenido riqueza, pudo haber tenido realeza, todo lo pudo haber tenido, pero ¿qué era lo más importante? Que estaba con Dios, convivía con Dios. Él tenía una comunión con Dios. Eso era lo más importante. ¿Y de qué forma era la comunión que el hombre original tenía con Dios? Si nosotros nos fijamos un poco en Génesis 5:3, podemos ver cómo es que nace Set. Y podemos ver que cuando Adán tiene a Set, utiliza algunas palabras para describir cómo era este Set. ¿Y este Set cómo era? Era la imagen y a la semejanza de Adán. Imagen y semejanza son palabras que ya hemos oído aquí. Cuando el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, no quiere decir simplemente que nosotros aparentamos ser como Dios. No quiere decir simplemente que también somos seres espirituales, aunque sí esto significa un paso más allá. Quiere decir que somos hijos de Dios. Así como Adán tuvo a su hijo Set, así Dios cuando nos creó no solamente como unos siervos, no solamente como seres de realeza, sino como hijos de Dios. Nos tenía en una estima tan alta. Imagínense que ustedes hacen un muñequito de plasticina o de barro y ustedes le llaman su hijo. Puede parecer algo desquiciado para nosotros, pero verdaderamente Dios, cuando nos sopló el aliento de vida, verdaderamente fuimos seres vivientes y nos llamó hijos, creación suya. Verdaderamente esa es la relación íntima que el hombre tenía con Dios. Y no solo esto, se había mencionado en el primer tiempo, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando estamos hablando de Él, estamos hablando de Jesús, que es el Cristo. Entonces Jesús, que es el Cristo, era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y el hombre, ¿cómo fue creado? A imagen de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El hombre originalmente tenía un estado semejante a Cristo. No era el Cristo, claro, pero estaba en un nivel tan con Dios, verdaderamente, que estaba en un estado semejante a Cristo. Incluso la Biblia nos habla de quién es el primer Adán y quién es el postrer Adán. Compara a estos dos.
El primer Adán trajo el pecado del mundo, pero por el postrer Adán, por este único postrer Adán, toda la humanidad es limpiada, es vivificada. Y así era el hombre original, verdaderamente creado a la imagen de Dios, tenía comunión con Dios, tenía toda la provisión, tenía bendición, incluso Dios le dio una familia para que pudiese hacer su obra, le dio todo al hombre, tenía realeza, tenía mayordomía, era hijo de Dios y también era imagen de Dios, pero de noche a la mañana se pierde todo. Tenemos que conocer cómo Dios describe al hombre original para saber la necesidad que tenemos del Mesías. Es que el hombre no está hecho para vivir así como vive ahora. El hombre hoy está separado de Dios, y al separarse de Dios lo pierde todo. Dios dio una promesa, ¿verdad? A Adán y Eva. Todo lo puedes tener, después de haberle dado todo, todo lo puedes tener. Ten tu comisión, ten a tu familia, ten a estos animales para que les pongas nombre, ten estos árboles frutales para que den todo, todo lo puedes tener. Pero hay una cosa que yo quiero que tú hagas, decía Dios. Génesis 2, 16 y 17 nos dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, de este no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios estaba dando una promesa al hombre. Y aquí podemos hacer muchas preguntas. ¿Por qué Dios nos dio esta promesa si sabía que íbamos a fallar? ¿Por qué Dios hizo este árbol tan fácil y accesible si es que era un Dios tan bondadoso? ¿Y por qué Dios, si es un Dios de amor, por qué nos castiga tan severamente cuando violamos esta palabra? Muchas preguntas se pueden hacer, pero el eje de lo que Dios nos quiere decir aquí es: Dios nos estaba dando una palabra, Dios nos estaba dando una promesa. Tú eres mi hijo, tú eres como un rey, tienes mayordomía, tú tienes dominio sobre todo. Yo te voy a dar todas las cosas, tú puedes convivir conmigo, pero tienes que saber algo: tú eres creación y yo soy Dios. Obedece a mi palabra y verdaderamente estaremos bien. Eso era lo que Dios estaba diciendo cuando estaba dando esta promesa. No era que el árbol tenía algún veneno mágico que había causado una separación de Dios o que había causado una muerte. No era el fruto en sí, no era la acción de comer un fruto lo que representaba el pecado de ellos. El pecado de la humanidad era faltar a la palabra de Dios, violar la promesa con Dios. Si ellos se mantenían con la promesa de Dios, podían tenerlo todo, podían mantenerse en todo, podían mantenerse con Dios como un pez dentro del agua. Pero en el momento en el que fallaron en la promesa de Dios, se pierde todo, se pierde todo. En Génesis 3 nosotros hemos visto cómo empieza este problema. Satanás entra y engaña al hombre para que piense que Dios le está mintiendo, y aquí el hombre tiene que tomar una decisión: o creo más en la realidad que está entre mis ojos, creo más a este Satanás que me está diciendo algo que parece que podría ser verdad, o creo en el pacto de Dios. Eva, cuando comió, cuando fue engañada, vino con Adán y le dio el fruto, ¿verdad? Le dio el fruto: ven, come. Y Adán estaba viendo algo que él no podía creer. Dios le había dicho: el día que él comiera ciertamente morirás. Pero aquí estaba su esposa con una mordida en esta fruta, ofreciéndosela viva. Y entonces aquí él vio algo diferente. Dios me dijo que íbamos a morir si comíamos de este fruto, pero aquí está mi esposa viva ofreciéndome el fruto. ¿Quién me estará diciendo la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿La realidad que veo ante mis ojos o la palabra de Dios? El hombre elige aquí y elige mal. Elige creer en la realidad. Muchos de nosotros hoy, aunque tenemos la palabra de Dios, aunque verdaderamente Dios nos promete que a través de Cristo todo ha sido consumado, que verdaderamente a través de Cristo nosotros tenemos una restauración de la presencia de Dios, tenemos libre acceso al Padre, que a través del Cristo todo nuestro pecado está limpiado, que a través del Cristo Satanás está derrotado. A pesar de que nosotros tenemos esta promesa, elegimos una realidad diferente. No es diferente a Adán. Adán eligió el engaño de Satanás. Y muchas veces hoy la iglesia se torna a lo mismo. Cuando predico al Cristo, la gente no se emociona. Cuando predico al Cristo, entonces las personas no vienen. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero el humanismo que a Cristo. Prefiero entonces el método que a Cristo. Prefiero el liderazgo que a Cristo. Predico incluso de algún método para ser feliz. Predico de la prosperidad. Predico de alguna otra cosa. Pero no me aferro a la palabra de Dios, que es el Cristo. Esta es la realidad que nosotros hemos visto en varios países.
Yo no sé mucho de Bolivia. Yo acabo de venir esta semana, pero realmente yo le puedo decir que los países que nosotros hemos visitado, muchas personas están perdiendo este mensaje. Nadie está predicando de esta verdad clara. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, y como yo creo en Dios, yo soy salvo, yo estoy bien con Dios, yo no le hago daño a nadie, y yo no tomo, yo no tengo un vicio, yo no robo, yo no cometo ningún mal ético o moral, y por eso yo estoy con Dios. Yo creo en Dios y por eso yo estoy con Dios, dicen muchos, pero ¿saben qué? Santiago nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios también, y tiemblan. Verdaderamente, no por creer en Dios es que nosotros somos salvos. No por creer en la existencia de un ser divino es que nosotros somos salvos. Algunos dicen, pues sí, yo creo en el Mesías, yo creo en el Cristo, y qué bien, sí, el Cristo me salvó. ¿Saben qué? Los judíos hoy en día siguen esperando a su Mesías y no son salvos. ¿Cómo tenemos que creer? ¿Cuál es la palabra que Dios nos da hoy? Lo que negaban las personas en el tiempo de Jesús, lo que negaban las personas en el tiempo de la iglesia primitiva, lo que niegan las personas hoy en día es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el nombre, Cristo es el oficio. Así como cuando nosotros decimos que el presidente, ¿verdad? Nosotros sabemos que Evo Morales es su nombre y su oficio es de presidente. Nosotros no confundimos estas dos cosas, pero sabemos que como él es el presidente, entonces le llamamos presidente Evo Morales. Gracias. Entonces, de esta misma manera es lo que nosotros podemos ver en el pacto de Dios. Jesús es el Cristo. Pero hoy uno le pregunta a la mayoría de los cristianos. Uno puede ir a una mega iglesia incluso y pregunta a cualquier persona, ¿tú sabes qué significa que Jesús es el Cristo? No lo sé muy bien. O mira, sí, Él es el Salvador y Él es el Señor y Él murió en una cruz por mí. Pero no tenemos profundidad en el conocimiento de Él. Conocemos todo. Conocemos cómo se tienen que hacer las liturgias. Cuando oras, tienes que hacerlo así, así, así. Cuando tú vienes al culto, tienes que portarte así, así, así. Te tienes que vestir así, así, así. Y también tienes que hacer las cosas así. Cuando estás con tu familia, te tienes que comportar así. Cuando estás en la iglesia, te tienes que comportar así. Todo lo sabemos, menos el Cristo. Segunda de Corintios 4:4 nos habla de la obra del adversario. Segunda de Corintios 4:4 nos dice qué es lo que realmente hace el adversario para poder destruirnos. Nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, hace una cosa. El trabajo de Satanás no es causarles una incomodidad. El trabajo de Satanás no es simplemente darles una enfermedad o darles que a veces se dañe su carro. No es esa la obra de Satanás, sino que Satanás utiliza todas las cosas ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque sabe que solamente el Cristo le puede vencer. Y si tú entiendes a este Cristo, realmente has tenido una vida nueva. Pero bueno, Satanás dice que prediquen de Jesús, no me importa. Que prediquen de prosperidad, no me importa. Que prediquen de Dios, no me importa. No me pueden hacer nada. Pero si predican que Jesús es el Cristo, claramente, entonces yo ya soy vencido. Por eso es que Satanás oscurece. Y no solo en el mundo, en la iglesia también. Hermanos, yo hoy les exhorto a que restauremos esto. Y les quiero explicar, para concluir brevemente, ¿qué significa que Jesús es el Cristo en nuestras vidas? ¿Cuál es el significado de que Jesús es el Cristo? Porque teóricamente lo tenemos en la mente. Sí, Él es aquel que destronó a Satanás. Sí, Él es aquel que dio toda su sangre por mi pecado. Pero sí, es ese que me abre el camino por Dios. ¿Pero qué significa eso? Hemos visto que el hombre original, cuando estaba con Dios, lo tenía todo. Pero en el momento en el que el hombre original se separa de Dios, lo pierde todo. Luego vamos a explorar un poco este punto. Pero si ustedes se fijan en Génesis 3, del 16 al 20, nosotros vemos que todos los problemas del hombre empiezan desde que el hombre queda destituido de la presencia de Dios. Vemos que empieza el problema de la familia. Vemos que empieza el problema de la economía. Tantos otros problemas que hoy nosotros pensamos que son el verdadero problema, empiezan desde cuándo. Hay una raíz, hay un fundamento, hay un origen de todas las cosas, y es que estamos separados de Dios. Que estamos lejos de Dios. ¿Y por qué estamos lejos de Dios? Por el pecado. ¿Y por qué hemos pecado? Porque Satanás nos ha engañado. Y estos tres problemas el hombre no los resuelve solo.
Por eso es que Dios promete a un Mesías, promete a una simiente de la mujer, promete a aquel hijo de la Virgen que va a venir a ser Emmanuel, promete a aquel que va a cargar el pecado de todos nosotros, nos dice Isaías 53. Él promete a alguien que sí va a poder resolver este problema. Por eso es que cuando Jesús, como el Cristo, carga la cruz, derrama toda su sangre y resucita, ¿qué hace? Él, derramando toda su sangre, se da como la ofrenda perfecta de todo el pecado. Hebreos 10:14 nos dice que por su sacrificio, que Él ha hecho una vez, entonces todos los santificados ahora somos perfectos, porque ya no tenemos pecado. Jesús ya no necesita ir a la cruz otra vez, porque su cruz fue perfecta. Aunque nosotros no lo creamos de esa forma, aunque muchas veces nos sentimos santos y estamos alabando, y cuando estamos en la iglesia nos sentimos sin pecado, y cuando vamos al mundo nos sentimos con pecado, pero verdaderamente si creemos que Jesús es el Cristo, tenemos la certeza de que Él ha derramado toda su sangre, toda su agua, para que verdaderamente tengamos una solución completa del pecado, una solución eterna. Así de valiosa es la sangre del Cristo. También cuando resucitó, Él lo hizo para vencer al que tiene la potestad de la muerte, que es el diablo, nos dice Hebreos 2. Y librarnos a todos nosotros que estábamos sujetos durante toda la vida a servidumbre. Todos nosotros vivíamos como siervos del diablo. Efesios 2, del 2 al 3 nos dice que seguíamos las corrientes del mundo bajo la potestad del príncipe, bajo la potestad de aquel que es el príncipe del aire. Y el príncipe del aire, ¿quién es? Satanás. Y nosotros estábamos siguiendo las corrientes de aquel, nosotros teniendo los intereses que Satanás nos metía en la mente y el corazón, creyendo que así íbamos a ser felices, pero nos quedábamos más vacíos, más torturados todavía. Pero Jesús, que es el Cristo, a través de su resurrección y de su cruz, venció a aquel que tiene el imperio de la muerte. Soluciona el problema de Satanás. Soluciona el pecado, soluciona a Satanás, y también nos abre el camino para estar con Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchas personas dicen, el Dios de los judíos y el nuestro es uno. O muchos católicos dicen, nosotros tenemos el mismo Dios. Pero si usted no está llegando a este Dios por medio de Jesús, que es el Cristo, realmente no está sirviendo al mismo Dios. Solo podemos llegar a Dios por medio de Jesús, quien es el Cristo. Él resolvió el problema de Satanás que nosotros no podíamos vencer. Él resolvió el problema del pecado que nosotros tampoco podíamos vencer. Él resolvió el problema de la separación de Dios que nosotros no podíamos solucionar. ¿Y qué quiere decir esto? Si se soluciona la separación de Dios, ¿qué quiere decir? Que yo ya estoy con Dios. Y si yo estoy con Dios, ¿qué pasa? Entonces el estado del hombre original es restaurado en mi vida. Y si se restaura el estado del hombre original, ¿qué pasa? ¿Tengo algún problema? ¿Tengo algún problema si estoy con Dios? Aún estando con Dios, ¿tendré algún problema? Sus rostros me dicen que ustedes piensan que sí, que aún estando con Dios todavía hay un problema. Pero el salmista confesaba en un salmo que nos gusta a nosotros decir mucho, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, si Jehová está en mi vida, si Dios es el que está conmigo, si el creador de todo el universo está conmigo por medio de aquel que murió y resucitó por mí, nada me faltará. Y esto no quiere decir que de repente les vayan a llover los billetes. Perdónenme si ustedes pensaban esto. No quiere decir que simplemente se les vaya a sanar una enfermedad. Claro que Dios lo puede hacer. Claro que Dios, si Él quisiera, podría darles muchos billetes. Pero realmente, ¿qué significa? Más allá de una solución física del problema, más allá de alguna bendición física, quiere decir que si estamos con Dios, lo hemos restaurado todo. ¿Cuál era la fe de Pablo? Uno piensa que cuando es cristiano le tienen que llover las bendiciones, pero miren la vida de Pablo. Él era azotado, 40 azotes menos uno, decía, y él había padecido todo tipo de dolores, peligros de camino, de naufragio, de creyentes, incluso de bandidos, de ladrones, de personas, todo tipo de persecución había padecido Pablo. Pero él decía, yo estoy aprendido en todo y por todo. Yo sé tener abundancia, sé tener escasez. ¿Por qué? Porque este ya no es mi estándar, este ya no es mi criterio. Mi criterio de si yo estoy exitoso o no, de si yo soy una persona que realmente tiene una vida renovada o no, no es si yo tengo o no tengo, es si yo estoy en Cristo o no. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era un versículo que él decía por positivismo. Él estaba en la cárcel cuando escribió esto.
Pero él decía, todo lo puedo, incluso la cárcel no me importa, con tal de que yo esté en Cristo. Todo lo tenía por basura, con tal de conocer a Cristo, porque Cristo es el único que nos lleva con Dios. ¿Y quién es este Cristo? Jesús es el Cristo. Y si estamos con Él, no falta nada. Y entonces, ¿por qué empezamos a vivir? Ahora que nosotros tenemos una vida aquí, entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? Si verdaderamente estamos en Cristo, ¿por qué tenemos que congregarnos? ¿Por qué tenemos que seguir en esta tierra? ¿Por qué no aceleramos nuestro encuentro con el Señor tomando medidas drásticas, digámoslo así? ¿Por qué? Es que hay una misión que tenemos que cumplir. Pablo decía, verdaderamente nosotros ya hemos nacido de nuevo. Verdaderamente ahora nosotros ya no vivimos por nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y si en alguna ocasión a Cristo conocimos según la carne, y si aún a este Jesús que es el Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Muchas personas vienen a la iglesia y vienen por un milagro, vienen para pedir por sus problemas, vienen para pedir por su familia, y usted va a la iglesia católica y escucha las oraciones de las personas, ¿y qué escucha? Vienen a pedir por su milagro, vienen a pedir por su sanidad, vienen a pedir por su familia, vienen a pedir por su problema. Y uno va a un templo budista, quizás aquí no los tengan, pero si uno va a uno de estos lugares, entonces vienen a pedir por su familia, vienen a pedir por su milagro, vienen a pedir por sus finanzas. Y si usted va a un brujo, entonces ¿qué es lo que le piden las personas a los brujos? Por sus finanzas, por su salud, por su familia, lo mismo. Conocemos a Jesús como si fuese un ídolo. Las personas no sirven a los ídolos porque les guste ese ídolo, o porque, ¡ay, qué tremendo ese ídolo y yo tengo que dedicar mi vida a ese ídolo! No, es porque ellos quieren obtener algo de vuelta. Pero Jesús, que es el Cristo, les ha dado algo mucho más. Les ha dado una salvación eterna. Ya están fuera de las garras de Satanás. Ya el pecado que los separaba de Dios está resuelto. Y ahora pueden estar con Dios, el Padre Divino, y estamos como el hombre original. Y verdaderamente esto lo es todo. Así que nosotros, si antes conocíamos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Y si nosotros no lo conocemos así y conocemos a Jesús como el Cristo, que todos los problemas de nuestra vida están resueltos y que ahora nosotros vivimos para verdaderamente anunciar estas buenas nuevas a todas las personas, la Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Pero cuándo? Cuando yo creo que Jesús es el Cristo. No cuando creo en Jesús como un milagrero, o como un ídolo, o como alguien que simplemente me consuela cuando yo me siento mal. No, como el Cristo, que ha sido la respuesta perfecta de Dios a los problemas de toda la humanidad. Amén. Entonces hemos visto estos temas acerca de cómo es el mensaje de toda la Biblia, que toda la iglesia primitiva predicó un mensaje. Y por este mensaje Dios los apoyaba. Dios se movía con el Espíritu Santo y hacía señales, hacía milagros. Lo importante no eran los milagros o las señales, sino que verdaderamente las personas solo hallaban vida en este mensaje de que Jesús es el Cristo. Aunque hay un milagro, el milagro se pasa. Nos dice la palabra que los milagros, las profecías, todo eso cesará. Pero verdaderamente Él no. Él es uno, ayer, hoy y para siempre es el mismo. Así que este es el mensaje que nos puede dar vida. ¿Y cómo era el hombre original? Era un ser creado a la imagen de Dios, para estar con Dios. Disfrutaba de la realeza, de la mayordomía, disfrutaba de toda la provisión, y esto se perdió cuando nos hemos separado de Dios. Cuando el hombre eligió creer a la realidad frente a sus ojos en vez de la palabra de Dios. Hoy mismo también tomamos una decisión así. O creemos que Jesús es el Cristo y que Él es el mensaje de toda la Biblia. O podemos seguir igual. Podemos seguir creyendo en lo que Satanás presenta ante nuestros ojos y vivir una vida así. Pero hoy Dios nos da una oportunidad de regresar al Evangelio de la Biblia. Amén. Quiero orar para concluir este tiempo. Señor, te agradecemos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, en este momento verdaderamente permite revelación a los que sean tuyos. Señor, este Evangelio no es un Evangelio carente.
Señor, tu cruz y tu resurrección no fueron carentes. Tu cruz y tu resurrección fueron perfectas. Y aunque te conozcamos toda la vida, Señor, faltaría, Señor, una eternidad para conocerte realmente. Señor, este es el único mensaje que la iglesia primitiva predicaba, que Jesús predicaba, que Pablo, Pedro, Apolo, Señor, Juan, también Esteban, Señor, Felipe, todos ellos predicaron que Jesús es el Cristo, Señor. Hoy, si la iglesia, Señor, no está predicando esto, permite que los corazones sean compungidos y que podamos volver a las sendas antiguas, Señor. Que podamos volver al único mensaje que nos da la salvación, el único mensaje que tú has dejado para el cumplimiento de tu pacto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Que se levanten los discípulos, Señor, en Bolivia, que despertarán con este mensaje y que compartirán este mensaje de vida a todos los bolivianos, Señor, y también a todos los sudamericanos, Señor, y a todo el mundo, Señor, para acelerar la evangelización mundial, la cual es tu voluntad. Que todos se vuelvan a ti y que no se pierda nada, pues tú eres paciente para con nosotros, no retardando en tu promesa, sino esperando para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Gracias.